Historia de la filosofía, volumen 1, filosofía antigua, filosofía patrística, filosofía escolástica. 27, parte primera, filosofía antigua, capítulo 9, Platón. 59, la naturaleza y la historia. Esta es una obra del maestro Nicolás Abagnano. En estas condiciones venía a perder su razón de ser la negativa de Sócrates de considerar el mundo natural. El estado de realidad y de valor que posee este mundo debe, pues, explicarse, y no puede explicarse como no sea conectándolo con el mundo del ser. Por otra parte, como ya se ha visto, el mundo del ser no subsiste por separado del mundo de la naturaleza, puesto que el uno no subsiste sin lo múltiple, ni la realidad sin la apariencia. Si se enraiza en el mundo del ser, el hombre con su vida y su inteligencia debe también enraizarse en el ser, la naturaleza, que es el mundo del hombre. Un estudio del mundo de la naturaleza es, por lo tanto, posible, aunque no constituya ciencia. La ciencia versa únicamente sobre lo que es estable y firme y concebible mediante la inteligencia, esto es, versa sobre el ser, sobre la naturaleza que no posee firmeza ni estabilidad, que no es el verdadero ser. Se podrán tener solamente conocimientos probables. Un relato probable es todo lo que Platón se propone ofrecer como contribución suya a la investigación natural. El probabilismo de la academia nueva encontraba en estas afirmaciones de Platón su base o su justificación. De todos modos, la investigación platónica adopta en este punto la forma del mito. La causa del mundo es una divinidad artesana o demiurgo que lo ha producido gracias a aquella bondad limpia de envidia que quiere difundir y multiplicar el bien. Dicha divinidad ha creado la naturaleza o semejanza del mundo del ser, y puesto que éste posee en sí alma, inteligencia y vida, la naturaleza se ha creado como un todo animado, un gigantesco animal. Pero en cuanto ha sido engendrada, no podía ser, igual que el modelo, incorpórea, sino que debía ser corpórea, en consecuencia visible y tangible. Para hacerla más semejante al modelo, que es eterno, el demiurgo creó el tiempo, una imagen móvil de la eternidad, en virtud del cual el devenir y el movimiento de la naturaleza siguen un ritmo ordenado y constante, ritmo que aparece evidente en los movimientos periódicos del cielo. El demiurgo es, pues, la causa de todo cuanto en el mundo es orden, razón y belleza. Pero el mundo posee también otra causa, que ya no es inteligencia, sino necesidad. La inteligencia, en efecto, ha obrado en el mundo dominando la necesidad, persuadiéndola de que debía conducir hacia el bien la mayor parte de las cosas que se engendraban. La necesidad se representa por una tercera naturaleza, que es como la madre del mundo, así como el orden racional del mundo inteligible es su padre. Este elemento primitivo es distinto de todos los elementos visibles, agua, aire, tierra y fuego, precisamente porque debe ser el receptáculo y el origen común de esos elementos. Se trata de una especie invisible y amorfa, capaz de acogerlo todo, partícipe de lo inteligible y difícil de concebir. Evidentemente, este receptáculo informe, esta nodriza originaria de las cosas, es el principio que limita la acción inteligente del demiurgo e impide que el mundo natural, que de él resulta, tenga el mismo orden perfecto del mundo inteligible que es su modelo. Además de este principio existe, pues, el espacio, que no admite la destrucción y es la sede de todo cuanto se engendra, de modo que los principios anteriores al nacimiento del mundo natural son tres: el ser, el espacio y la madre de toda generación. De estos tres principios, por obra del demiurgo, o de los dioses a los cuales ha confiado la tarea de continuar la creación, han tenido origen todos los seres y las cosas naturales, por lo cual, en ellos, a la acción de la inteligencia, que es la causa primera y fundamental, se unen las causas secundarias o concausas, en las cuales actúan, con una ley de necesidad,
los demás principios de la generación, el receptáculo, informe y el espacio. ¿Cómo se ve? En esta cosmología platónica falta toda clase de motivación para la identificación de la divinidad con el bien, sobre la que estriba la interpretación neoplatónica, es decir, religiosa del platonismo. Téngase presente que para Platón el bien es causa de las ideas o sustancias, pero no de las cosas naturales. La divinidad, a su vez, es el artífice de las cosas naturales, no ya del bien y de las ideas. El bien y las ideas entran en la creación del mundo natural como criterios directivos o límites de la acción de la divinidad, juntamente con otras condiciones o límites que son la necesidad y el espacio. El bien y las ideas constituyen, pues, las estructuras axiológicas que el demiurgo ha realizado en el mundo natural. Pero tales estructuras, según Platón, son cosas independientes de la divinidad, del mismo modo que, según Aristóteles, son independientes de la divinidad las estructuras sustanciales u ontológicas que constituyen el mundo. Es de notar el carácter politeísta del concepto de la divinidad que Platón nos presenta en el Timeo. La divinidad la participan varios dioses, cada uno de los cuales tiene una función y respecto a los cuales el demiurgo es solo el jefe jerárquico. Platón nos presenta en el Timeo esta cosmología como la continuación y el complemento de la República. Dice que después de haber esbozado el estado ideal, se experimenta la misma impresión que cuando se ven animales bellos, pero inmóviles. Se experimenta el deseo de verles moviéndose. Así, desea dar movimiento al estado que esbozó. Quiere ver cómo el estado se comportaría en las luchas y en las circunstancias que debe afrontar. Empieza por esto en el Timeo, describiendo la génesis del mundo natural, que es el teatro de su historia. En un sucesivo diálogo, el Critias habría debido dibujar la historia hipotética de su estado ideal, pero el diálogo se interrumpe bruscamente después de los primeros capítulos, pero ya en ellos se deja ver cuál era la concepción platónica de la historia. Se trata de una concepción que ve en la historia una sucesión de edades, de las cuales la que sigue es menos perfecta que la precedente. Hesíodo había hablado de 5 edades, de oro, plata, de bronce, de los héroes y de los hombres. Platón las reduce a 3. Una, la edad de los dioses, que colonizaron la tierra criando a los hombres como los pastores crían hoy a los rebaños. 2. La edad de los héroes, que nacieron en el Ática, la región de la tierra colonizada por Hefesto y Atenea. 3. La edad de los hombres, que, abrumados durante largo tiempo por la preocupación de las necesidades, casi olvidaron la tradición heroica. Esta división, reproducida por otros autores de la antigüedad, la adoptó Vico en el siglo XVIII, pero le cambió su significado, considerando como final y perfecta la edad de los hombres, dando a la sucesión de las edades un significado progresivo. 60. El problema político como problema de las leyes. La última actividad de Platón está dedicada aún al problema político. En el político, Platón investiga cuál debe ser el arte propio regidor de pueblos. Y la conclusión es que este arte debe ser el de la medida. En cualquier cosa, en efecto, es preciso evitar el exceso o el defecto y encontrar el justo medio. Toda la ciencia del político consistirá esencialmente en buscar el justo medio, lo que es, en cualquier caso, oportuno u obligado en las acciones humanas. La acción política debe tejer juntamente en interés del Estado las dos índoles opuestas de los hombres valientes y de los prudentes, de manera que se atemperen en justa medida dentro del Estado la prontitud de acción y la sabiduría de juicio. Lo mejor sería que el político no dictase leyes, puesto que la ley, siendo general, no puede prescribir con precisión lo que es bien para cada cual. Las leyes son, sin embargo, necesarias, dada la imposibilidad de dictar prescripciones precisas a cada individuo, y se limitan, por tanto, a indicar lo que genérica y aproximadamente es mejor para todos. Sin embargo, una vez establecidas de la mejor manera, se conservan y respetan, y su ruina implica la ruina del Estado. De las 3 formas de gobierno históricamente existentes, monarquía, aristocracia y democracia, cada una se distingue de la correspondiente forma corrompida precisamente por la observancia de las leyes.
Así, el gobierno de uno solo es monarquía si está regido por las leyes, es tiranía si no tiene leyes. El gobierno de unos pocos es aristocracia cuando está gobernado por leyes, oligarquía cuando está sin leyes. Y la democracia puede estar regida por leyes o gobernada contra las leyes. El mejor gobierno, prescindiendo de aquel gobierno perfecto esbozado en la República, es el monárquico, el peor es el tiránico. Entre los gobiernos desordenados, esto es, privados de leyes, el mejor es la democracia. De tal modo, el problema político, que en la República se consideraba como el problema de una comunidad humana perfecta, y por lo tanto, en su aspecto moral, adquiere un carácter más determinado y específico en la última fase de la especulación platónica, y se convierte en el problema de las leyes que han de gobernar a los hombres, encaminándoles gradualmente a convertirse en ciudadanos de aquella comunidad ideal. Al problema de las leyes se dedica en efecto la última obra platónica, que es también la más extensa de todas, el diálogo en 12 libros titulado Las leyes, publicado por Filipo de Opuncia después de la muerte del maestro. Platón se muestra aquí más vivamente consciente de la debilidad de la naturaleza humana y por esto considera indispensable que incluso en un estado bien ordenado existan leyes y sanciones penales. Pero la ley debe conservar su función educativa. No debe solo mandar, sino también convencer y persuadir de la propia bondad y necesidad. Cada ley debe, por tanto, tener un preámbulo didáctico, semejante al que se antepone a la música y al canto. Respecto al castigo, ya que nadie acoge con gusto en el alma la injusticia, que es el peor de todos los males, no debe ser una venganza, sino que solo debe corregir al culpable moviéndole a libertarse de la injusticia y a amar la justicia. De esto resulta que el fin de las leyes es el de promover en los ciudadanos la virtud, que, como ya enseñaba Sócrates, se identifica con la felicidad. Y no deben promover una sola virtud, por ejemplo, la valentía guerrera, sino todas, porque todas son necesarias a la vida del Estado. Por esto, debe entender a la educación de los ciudadanos, entendiendo por educación el encaminar al hombre ya desde sus tiernos años a la virtud, haciéndole amar y desear convertirse en ciudadano perfecto que sabe mandar y obedecer según justicia. Pero esta educación tiene como su fundamento la religión, una religión que prescinda de la indiferencia y de la superstición. Contra aquellos que explican el universo mediante la acción de fuerzas puramente físicas, Platón afirma la necesidad de admitir un principio divino del mundo. En efecto, si cada cosa produce un cambio en otra, es necesario, ascendiendo de unas a otras, llegar a una que se mueve por sí. Una cosa que es movida por otra no puede ser la primera en moverse. El primer movimiento es pues el que se mueve a sí mismo y es el del alma. Existe pues un alma, una inteligencia suprema que mueve y ordena todas las cosas del mundo. Pero no basta admitir un principio divino del mundo. Es preciso también vencer la indiferencia de los que sostienen que la divinidad no se ocupa de las cosas humanas que serían para ella indiferentes. Ahora bien, esta creencia equivale a admitir que la divinidad es perezosa e indolente y a considerarla inferior al más común de los mortales que quiere siempre hacer perfecta su obra, sea grande o sea pequeña. En fin, la peor aberración es la superstición de quien cree que la divinidad pueda hacérsenos propicia mediante dones y ofertas. Estos ponen la divinidad corriendo parejas con los perros que, amansados por dones, consienten muchas veces el pillaje de los rebaños y la colocan por debajo de los hombres comunes, incapaces de traicionar a la justicia a cambio de dones ofrecidos delictuosamente. ¿Cómo se ve? La última especulación platónica tiende a una forma de religión filosófica que Platón vincula explícitamente con las creencias religiosas tradicionales. Por lo tanto, tampoco hay aquí vestigios de monoteísmo. En la creencia en la divinidad está la creencia en los dioses. La divinidad se participa igualmente por un número infinito de entes divinos, los más altos de los cuales encuentran en los astros sus cuerpos visibles. El camino que Platón ha recorrido desde los primeros diálogos, que se limitaban a la ilustración de actitudes y conceptos socráticos, hasta la última especulación de las leyes,
ha sido bien largo. En su curso se han ido sumando las desilusiones que como hombre ha encontrado en las tentativas de realizar un ideal político, los problemas que han ido germinando unos de otros en una investigación que no ha querido reconocer nunca etapas o paradas definitivas. Si se confronta el desenlace último de esta investigación, el cálculo matemático de la virtud y el código legislativo, con su punto de partida, se puede fácilmente descubrir un abismo entre sus dos puntos extremos. Pero si se considera que hasta estos últimos desarrollos Platón se ha visto conducido por la exigencia de formular como ciencia rigurosa y la matemática es el tipo mismo de rigor científico, la aspiración a una vida propiamente humana, esto es, virtuosa y a la vez feliz, no se podrá dejar de reconocer que Platón se mantuvo fiel al espíritu de la enseñanza de Sócrates y no hizo más, durante toda su vida, que realizar su significado.